les voy a presentar la guía de reanimación hídrica en el servicio de urgencias. Entonces la guía se divide en tres partes principales, que va a ser el marco teórico, como tal la reanimación en el servicio de urgencias y las recomendaciones que nos da esta guía. Comenzamos con el marco teórico, diciendo que bueno, lo que trata esta guía es hacer una revisión de los diferentes tipos de fluidos disponibles para el uso en urgencias y trata de establecer pues, la evidencia que hay del uso de estos fluidos en patologías como sepsis, shock séptico, quemadura, trauma y trauma craneoencefálico. Lo primero que tenemos que mirar es bueno, que existen tanto los cristaloides como los coloides. Iniciamos hablando de los cristaloides, que son unas soluciones que como tal van a tener moléculas o unos iones de pequeño tamaño que van a tener la capacidad de atravesar las membranas o las barreras a través de canales o poros. Lo primero que va a hacer los cristaloides va a hacer una distribución inicial en el compartimiento tanto intravascular como el extracelular, con un aumento de la presión osmótica de estos compartimientos. Pero después de esto, posteriormente lo que va a hacer es que va a haber una extravasación o se va a pasar este líquido a un espacio extravascular y extracelular y va a haber una redistribución de este fluido a través de los tres compartimientos. ¿Listo? Entonces, los tipos de cristaloides que tenemos en este momento va a ser la dextrosa y las soluciones de cloruro de sodio, las soluciones salinas. Las dextrosas, como tal, unas características principales es que van a tener una cantidad determinada de dextrosa o de glucosa como tal, carecen de una carga iónica y son ineficaces en la sustitución de volumen intravascular, por lo que no tienen iones que atrapen o que transporten agua de un sitio a otro. Por el punto de vista de las soluciones de cloruro de sodio, pueden encontrarse en concentraciones variables, tienen un efecto hemodinámico por una expansión del volumen, en algunos, de acuerdo a la concentración, puede ser una expansión rápida, y se puede presentar que asociado a lo que nosotros le demos al paciente, a lo que le administremos de solución, puede incrementar el volumen plasmático hasta 4 veces lo infundido, de acuerdo pues a la carga que tenga de iones como tal. Entonces, en dextrosas tenemos disponible la dextrosa al 5% y al 10%. ¿Qué significa esto? Que tiene una carga de glucosa, la del 5%, una carga de glucosa de 50 gramos por litro, y la de 10% una glucosa de 100 gramos por litro. Es lo mismo que decir 5 gramos en 100 mililitros, o 100 gramos, o 10 gramos en 100 mililitros. 10 gramos en 100 mililitros. En 100 mililitros, sí. Y las molaridades es de 278 milimoles por kilogramo. De parte de las soluciones salinas, tenemos 4 tipos, principalmente, que es la del 0.9%, que es la solución salina normal, la del 3%, la del 7.5% y la del lactato de Ringer. Entonces aquí vemos cada una de las cargas que tienen la carga iónica. Pues la de sodio y cloro van a ser las mismas para las mezclas de solución salina de 0.9, de 3 y de 7.5, 154 de sodio y cloro en la de 0.9, 503 en la de 3% y 1283 en la de 7.5%. La osmolaridad también cambia, en el 0.9 es la más isoosmolar, de 308, en la de 3% de 1026 y en la de 7.5 2566. El pH se encuentra entre 5 y 5.5. Eso lo que nos va a hacer es que nos va a permitir atrapar agua cuando iniciemos la mezcla en un paciente, disminuir el edema o trasladar como tal el fluido de un espacio a otro. Por otro lado se encuentra el lactato de Ringer, que tiene de carga de sodio 131 milimoles, cloro 111, potasio tiene 4, calcio tiene 2, lactato tiene 29 milimoles, una osmolaridad también de 278 como la dextrosa, y un pH de 5. ¿Listo? Pero ¿cuáles son los efectos que nos presentan al tener estas cargas? Entonces, en una solución que tenga 0.9, como lo vimos anteriormente, el sodio es más alto del que tiene el cuerpo humano, el sodio plasmático, por lo tanto, y asociado a eso un pH bajo, por lo que el paciente con esta solución nos puede presentar una acidosis hiperclorémica. En la solución de 3 y 7.5%, eso que nos va a hacer que pues al tener mucha más carga de sodio nos va a arrastrar el agua desde el compartimiento intersticial hacia el plasmático, y eso nos va a presentar tanto efectos hemodinámicos como efectos inmunomoduladores. Entonces la parte de efectos hemodinámicos es lo que habíamos hablado antes, y es que nos va a presentar una expansión rápida del volumen plasmático que puede ser hasta 4 veces más de lo infundido.
¿Cuál es el problema de esto? Que asimismo tiene una corta duración de su efecto, pero a su vez tiene un efecto inotrópico positivo, nos va a ayudar a la contractilidad cardíaca. También se ha visto que tiene algunos efectos inmunológicos y esto se encuentra en la atenuación entre la interacción de neutrófilos, plaquetas y el endotelio. Del lactato de Ringer, dado que tiene una concentración más fisiológica de sodio, vamos a ver que hay una disminución en el riesgo de acidosis hiperclorémica, pero a su vez, al tener lactato y al tener bicarbonato, nos puede producir una alcalosis, nos puede llevar a tener una alcalosis. ¿Cuáles son las ventajas de los cristaloides? Primero que todo, que son de bajo costo, que son de fácil almacenamiento, que tienen una larga vida útil, que están disponibles en cualquier lugar, que tienen bajas reacciones adversas y que pueden ser usados como fluidos de reemplazo a diferencia de la dextrosa. ¿Cuáles son las desventajas? Que tienen una distribución paralela en los compartimentos del líquido, lo que vimos a medida del tiempo van saliendo del líquido intravascular al extravascular y pueden requerir grandes volúmenes para elevar y mantener un adecuado volumen circulante. Entonces, en este cuadro estamos como resumiendo las características principales de acuerdo a la carga iónica, a la osmolaridad y al pH de cada una de las mezclas que dijimos. Esto pues ya lo habíamos hablado anteriormente y lo comparamos con la solución en plasma como tal, que sería la primera columna que se muestra a mano derecha. Por otro lado tenemos los coloides. Los coloides, a diferencia de los cristaloides, son unas suspensiones de grandes moléculas que no tienen la capacidad de atravesar las membranas pues fisiológicamente, o que están íntegras. Estos se pueden dividir en sintéticos o biológicos. Encontramos que estos pueden ser los tipos de coloides. Encontramos que están los dextranos, el etalmidol, las gelatinas, la albúmina, los glóbulos rojos empaquetados y el plasma fresco congelado. Como podemos ver, pues hablamos de sintéticos y biológicos. Los sintéticos serían los dextranos, el etalmidol, las gelatinas, y los biológicos van a ser la albúmina, el plasma fresco congelado y los glóbulos rojos. El objetivo de esta guía es como tal revisar fluidos, por lo tanto los glóbulos rojos y el plasma fresco congelado se deja otra guía, que es la guía de transfusión de la clínica. Entonces lo primero que vemos son los almidones, como tal son los almidones de hidroxietilo o HDS. Son los compuestos que son derivados de la papa o del maíz. Se clasifican por su peso molecular y por el grado de sustitución molar, es decir, por la proporción de las unidades de glucosa en la molécula del almidón, que son sustituidas por las moléculas del hidroxietilo. Esas moléculas van a ser metabolizadas por la amilasa en el cuerpo humano a moléculas pequeñas con el fin de que puedan ser excretadas por la orina. Entre el grupo de los almidones encontramos tres, o en este momento tenemos disponibles tres, que está el SPAN al 6%, que es el etalmidol y cloruro de sodio, el Extend al 6%, que es el Getastarch, este se encuentra en lactato, y el volumen, que es generalmente el más usado, el volumen al 6%, que es 6% de almidón de hidroxietilo en cloruro de sodio al 0.9%. ¿Cuáles son las desventajas que nos pueden llegar a presentar estos almidones? Es que se han visto asociados con una coagulopatía porque reduce los niveles del factor 7 y del factor de von Willebrand. Factor 8. ¿Cómo? Factor 8. Factor 8, perdón. Y el de Willebrand. Y la insuficiencia renal aguda, que también se ha visto asociada al usar en reanimación de pacientes con una sepsis grave, en shock séptico, en cirugía cardíaca o trasplante renal. Sí, aumenta la mortalidad. Exacto. Hay un estudio reciente que aumenta la mortalidad. Bueno, aquí ya vamos a ver algunos estudios que nos hablan sobre eso. Por otro lado encontramos las gelatinas, que lo que son unas proteínas de alto peso molecular que son formadas a partir de la hidrólisis de colágeno de bovino, y esos son unos polipéptidos que son modificados químicamente, con lo que se les reduce la viscosidad, y este proceso se puede hacer mediante dos métodos: la hidroxilación y la succinilación, que nos va a dar los que conocemos como el gelofusine, el geloplasma, el isoplex o el volplex, y por la degradación y modificación con nitrógeno, que se encuentra el hemacil. ¿Listo? Las desventajas de las gelatinas es que tienen un menor peso molecular que los almidones, por lo tanto en una membrana que esté alterada puede pasar fácilmente o incluso a través de los capilares, lo que va a llevar a que disminuya su tiempo de acción en la parte intravascular. Dado que son de bovino, se ve relacionado con alergias o reacciones anafilácticas severas que se pueden presentar hasta en 1 de cada 6.000 pacientes en los que se utiliza las gelatinas. También se ha visto relacionado con coagulopatía y con insuficiencia renal aguda.
Por otro lado se encuentran los dextranos, son unas moléculas que son altamente ramificadas, producidas por las bacterias, por una enzima que es la dextranosacarasa, que viene de las bacterias del Streptococcus mutans y el Leuconostoc mesenteroides. Estas tienen un peso molecular entre 40 y 70 kilodaltos en solución salina, tanto al 0.9 como al 7.5, pero también se han visto asociadas con coagulopatía, reacciones anafilácticas graves y lesión renal aguda. Por último, en la guía se revisa la parte de la albúmina y pues esto ya ustedes saben, es una proteína biológicamente activa y la encontramos en unas formulaciones del 5 y el 20%. Tiene un pequeño tamaño, por lo tanto se considera que es subóptima en el choque séptico porque en este se puede presentar una alteración de la permeabilidad vascular, por lo tanto se va a ver relacionado más con un edema pulmonar. Es costoso y, como les digo, se asocia a edema pulmonar, a propiedades anticoagulantes y a un riesgo de infección. En esta, generalmente la albúmina, lo que dice la guía es que se usa en pacientes en quienes se ha realizado una paracentesis mayor de 5 litros, un trasplante hepático o una cirugía cardíaca. Entonces, bueno, la segunda parte de reanimación hídrica en urgencias, lo que se hace es como valorar algunos estudios que muestran los diferentes tipos de fluidos en las patologías que vimos previamente. Entonces, lo primero que se hace es evaluar la solución salina normal, punto 9, versus el lactato de Ringer en reanimación hídrica. Entonces, lo que nos dicen los estudios es que en choque hipovolémico el lactato de Ringer tiene muchos más efectos favorables sobre el pH y la presión arterial y el índice de agua pulmonar extravascular, que lo que nos lleva a decir es que va a producir menos edema pulmonar comparado con la solución salina normal. ¿Listo? Y la solución salina, como pues se puede ver, se va a relacionar con un pH más bajo y con unos niveles promedio de bicarbonato más bajo por las propiedades que vimos en la primera parte. Entonces, la reanimación hídrica en el paciente con sepsis severas y choque fue un estudio que se hizo en el 2012, fue un estudio multicéntrico ciego aleatorizado, en lo cual se hizo que los pacientes que entraran al estudio fueran aleatorizados a recibir el hidroxietil 130/0.42, que es el Voluben, o acetato de Ringer como un método de reanimación, y se evaluó el resultado que tuvieron a los 90 días después de haber entrado al servicio de urgencias. Entonces, en cuestión de mortalidad, se vio que hubo mayor riesgo de mortalidad asociado al uso del coloide, en este caso el Voluben, encontrando que la mortalidad con el Voluben fue de 51% y con el acetato de Ringer de 49%. ¿Listo? Aquí vemos pues los valores como tal epidemiológicos, fue un RR de 1.17, un estudio confiable y con una P significativa. La falla renal, también se valoró la falla renal, encontrando que hubo también mucho mayor riesgo asociado al Voluben. Hubo 22% de falla renal en los pacientes que fueron reanimados con Voluben, comparado con un 16% de pacientes que fueron reanimados con acetato de Ringer. ¿Listo? Lo mismo, es un RR de 1.35, nos incrementa 1,3 veces el riesgo en los pacientes que se utiliza Voluben. Y en hemorragia grave también se vio que el uso de Voluben aumenta el riesgo de que ese paciente nos presente hemorragia grave, siendo para el Voluben del 10% y para la solución, para el acetato de Ringer un 6%. ¿Listo? Sin embargo, pues en este sí nos toca tener un poco cuidado porque, como vemos el intervalo de confianza, si nos atraviesa el 1, entonces ahí estamos como... Sí, no es significativo. Y la P no es significativa, encontramos que es una P de 0.09. Pero sobre todo por los intervalos de confianza. Exacto, ya ahí al pasarnos el 1 ya. La parte de reanimación, bueno, también en la parte de sepsis severa y choque séptico, se evaluó un estudio de coloides versus cristaloides en la sepsis severa. Entonces se volvió a evaluar el Voluben, esta vez ya no con acetato de Ringer, sino con solución salina al 0.9%. Y encontraron que de acuerdo a mortalidad y a falla renal no se encontraron unas diferencias significativas en el estudio. ¿Listo? Comparado, como les digo, con solución salina normal. Otra cosa que evaluaron fue el efecto de la reanimación de coloides sobre la mortalidad, y se hizo un estudio que evaluaba la albúmina versus otros fluidos. ¿Qué nos dice ese estudio? Que el uso de albúmina se asoció a una reducción en la mortalidad en comparación con la reanimación con otros líquidos. ¿Listo? Y de acuerdo a los coloides versus cristaloides, no se encontraron unas diferencias significativas en la mortalidad con el uso de albúmina versus los cristaloides. Sin embargo, en este también tenemos el mismo problema del anterior, tenemos una pequeña significativa y el intervalo de confianza pasa.
Otra de las cosas que se evaluaron fueron las soluciones hipertónicas en sepsis. Entonces se evaluó el cloruro de sodio al 0.9% versus el cloruro de sodio al 7.5%. Entonces dice que con la solución hipertónica hubo un aumento significativo tanto en el índice cardíaco, en el índice de volumen sistólico y una disminución significativa de la resistencia vascular, a favor de esto de la solución hipertónica. También se hizo otro estudio en el que se evaluaba solución salina al 0.9%, solución salina al 3% y bicarbonato al 5%. Ese estudio habla de que no hubo diferencia significativa como tal entre el gasto cardíaco, la presión arterial sistólica, la presión arterial media, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y los parámetros en los gases arteriales, así como que no hubo diferencia en la mortalidad que se presentaron en esos casos. El otro estudio lo que evaluó fue la solución hipertónica versus los coloides. Entonces, dice que la solución salina hipertónica requirió menos vasopresores y se observó una mejor función cardíaca comparado con el uso de los... Por eso utilizamos hipertónica, ¿no? Al 7.5 habitualmente, 3 al 5, 7.5. También habla sobre trauma craneoencefálico, trauma, que ya lo vamos a ver en las recomendaciones. Entonces, en el paciente quemado, que es lo que se habla, que las primeras 24 horas el paciente se debe reanimar con 4 cc por kilo, y eso por el porcentaje de área de superficie corporal que haya sido quemada. Como tal, esta fórmula lo que nos va a dar es la primera tasa de infusión de fluido, pero siempre debemos asegurarnos que el paciente, sea adulto o sea niño, debe tener un buen gasto cardíaco. En el adulto este gasto cardíaco, pues como todos lo sabemos, va a ser de 0.5 a 1 cc kilo hora, y en el niño va a ser de 1 a 1,5 cc hora. Siempre debemos mantener con cristaloides un buen gasto cardíaco en estos pacientes. Posterior a las 24 horas posterior al quemado, a haber recibido pues, la lesión por quemadura, ya podemos iniciar a usar coloides, ¿listo? Y eso nos habla que la tasa de infusión de estos va a ser 0.3 a 0.5 cc por kilo de área de superficie total quemada como tal. Y lo mismo, siempre también asociado a esos coloides debe darse cristaloides para mantener el gasto urinario adecuado. ¿Listo? También dice que hay algunos pacientes que van a requerir de un uso de mayores volúmenes como tal en la reanimación, y son los pacientes que lleguen a presentar unas quemaduras eléctricas de alto voltaje, que tengan intoxicación etílica recurrente, que tengan quemaduras extensas y profundas, ya grado 3, que sean de edad avanzada o quemaduras asociadas por inhalación. ¿Listo? Otra de las cosas que hablaba en esta parte es que se debe evitar el uso de coloides las primeras 24 horas. Como vimos, lo que se recomienda es que después de las 24 horas usemos coloides asociados a cristaloides, y en las primeras 24 horas solo el uso de cristaloides. ¿Por qué lo recomiendo? Porque en las primeras 24 horas se presenta una alteración de la integridad en los capilares, lo que va a permitir es el traspaso de esas proteínas plasmáticas al espacio intersticial y pulmonar, aumentando el riesgo de edema pulmonar y asimismo aumentando la mortalidad. Sin embargo, hay algunos estudios que dicen que incluso ya a las 8 horas posterior a que el paciente ha recibido la lesión por quemadura, ya la membrana está íntegra, y para ellos ya se podría iniciar a manejar el coloide. Otra de las partes que hablaba era el paciente con una reanimación hídrica en el paciente como tal que tiene trauma general, no hablando de trauma craneoencefálico. Entonces, el paciente con trauma se asocia que debe ser una resucitación hipovolémica permisiva. ¿Qué es esto? Bajos volúmenes con el fin de evitar la hipotermia, evitar, digamos, si son lesiones penetrantes o sangrantes, que haya destrucción del coágulo, lo que se nos vería asociado con mayor mortalidad. Entonces, la resucitación hipovolémica permisiva disminuye la mortalidad en este tipo de pacientes. En el paciente que tengamos que hacer una resucitación prehospitalaria, siempre debemos estar palpando el pulso radial. Si no palpamos el pulso radial, debemos iniciar 250 cc de cristaloides. Volvemos a palpar el pulso radial, si no lo sentimos, podemos dar otro bolo de 250 hasta que lo sintamos, siempre y cuando siempre hagamos como tal la resucitación hipovolémica. Y estos pacientes deben tener una presión arterial sistólica máxima de 80 milímetros de mercurio, con el fin de evitar que lo que les había hablado antes, la parte de la hipotermia y la parte de la destrucción del coágulo que se está formando en ese momento. Los parámetros para los pacientes que tienen trauma craneoencefálico sí cambian considerablemente, y vemos que la presión arterial media, la presión arterial sistólica, debe ser mayor de 90 milímetros de mercurio, ya que los valores que se encuentren menores a esta lo que van a hacer es duplicarnos la mortalidad en esos pacientes. Y
Dado esto, pues hay una controversia como tal en el uso de la hipotensión permisiva. Este fue un estudio que se hizo en pacientes con trauma craneoencefálico, la reanimación hídrica que se les debería hacer, donde se evaluó el uso de solución salina normal versus albúmina. Entonces, al recibir albúmina, disminuyó la cantidad de líquidos, pero hubo mayor requerimiento de transfusión de glóbulos rojos empaquetados. Se les hizo un seguimiento de 24 meses y la mortalidad como tal fue de solución salina de 20.4 y de albúmina de 33.2. Sin embargo, la albúmina, como vimos anteriormente, sigue relacionándose al ser un coloide con mayor mortalidad. Y en solución hipertónica se vio que la supervivencia al momento del alta era similar a los pacientes con solución salina normal. No mostró diferencia en el momento del alta. Pero a los 6 meses se presentó que los pacientes que fueron reanimados con solución salina hipertónica tenían mayor supervivencia de un 55% comparado con la solución salina normal, que fue de 47%. Entonces, por último, las recomendaciones que nos da la guía es que en pacientes con sepsis y con shock séptico se prefiere el uso de cristaloides en reanimación, dado que presenta menor riesgo de insuficiencia renal aguda y de coagulopatías. Hay mayor beneficio en el uso del lactato de Ringer en el paciente deshidratado y con choque hemorrágico, como ya vimos por las características fisiológicas del lactato. Esto, recordar que es una recomendación, una evidencia grado B. Y evitar el uso del lactato de Ringer en hiperglicemia, en trauma craneoencefálico y en pacientes que se les esté transfundiendo glóbulos rojos empaquetados por la misma vía por donde vamos a iniciar el lactato. Esto también es evidencia B. En pacientes con sepsis y shock séptico debemos tener bolos de cristaloides de 20 cc por kilo y se deben llevar al máximo 3 bolos en pacientes que no tengan como tal un deterioro en la función cardíaca o la función respiratoria. Esto también debemos seguirlo y hacer nuestra reanimación guiada por metas. Esto es una evidencia tipo A, donde tenemos que tener una tensión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, una presión venosa central mayor de 8, una saturación central mayor de 70, saturación venosa central, mayor de 70 y un hematocrito mayor de 30%. Si vemos que este paciente tiene un hematocrito menor de 30%, algunas guías indican iniciar transfusiones. Y si posterior a la reanimación que hacemos el paciente persiste hipotenso, debemos iniciar vasopresores. Las soluciones hipertónicas como tal parecen mejorar la frecuencia cardíaca pues, en los pacientes sépticos y disminuyen el uso de vasopresores. Esto es una evidencia grado B. En el paciente quemado, todo paciente que tenga una quemadura mayor del 20% debe recibir reanimación con los líquidos basados en talla y superficie del área quemada, la fórmula que vimos antes, de cristaloides de 2 a 4 cc por kilo por área de superficie corporal total quemada. Eso es una recomendación grado C. Y siempre debemos hacer esa reanimación. Recordemos que esta primera fórmula es solo para la tasa inicial y luego ya debemos guiar nuestra reanimación de acuerdo al gasto urinario que tenga el paciente, sea adulto o sea niño. Recordemos también que los pacientes que pueden llegar a requerir mayor volumen de reanimación son los pacientes que tengan unas quemaduras extensas y más graves, o sea, quemaduras de tercer grado, lesiones por inhalación, e incluso los pacientes en los que haya habido un retraso en la reanimación. Esto es una evidencia tipo A. Y la adición de coloides en las primeras 24 horas disminuyen el volumen de los líquidos infundidos, es una recomendación grado A, pero recordemos al mismo tiempo que algunos artículos dicen que antes de las 24 horas hay problema o hay alguna alteración en la membrana, en las membranas, por lo tanto tenemos mayor riesgo de edema pulmonar. Pacientes con traumas, como evidencia de lo que hablamos, la reanimación hipovolémica va a mejorar mucho el pronóstico y se debe hacer con la administración de bolos de 250 cc de cristaloides, reevaluando el paciente y tratando de tener una presión arterial sistólica de máximo 80 milímetros de mercurio hasta que las lesiones sangrantes hayan sido tratadas quirúrgicamente. Eso es una evidencia también A. Pero en pacientes con trauma craneoencefálico como tal debemos mantener una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, es una evidencia también grado A. Se debe evitar la reanimación con hipotensión permisiva, eso es una evidencia tipo C. La albúmina, como ya lo vimos antes, en trauma craneoencefálico va a aumentar la mortalidad y las soluciones hipertónicas no parecen tener como tal una diferencia significativa en mortalidad frente a los cristaloides isotónicos que se usan frecuentemente. Entonces también esto es una evidencia tipo A. También evitar el uso del lactato de Ringer y soluciones glucosadas excepto la hipoglicemia.
excepto pues, en los casos como tal que presenten hipoglicemia. Por último nos habla sobre la preparación de soluciones, que necesitamos una solución hipotónica o una solución hipertónica. Para soluciones hipotónicas podemos hacer una solución al medio, que sería 500 cc de agua destilada asociada a 2 ampollas de cloruro de sodio. Y para una solución al cuarto, 500 cc de agua destilada más una ampolla de cloruro de sodio. Para soluciones hipertónicas, la primera sería el 3%, y tenemos que usar 410 cc de solución salina normal más 9 ampollas de cloruro de sodio. Eso nos va a dar los 513 milimoles. Y la solución salina al 7.5%, vamos a usar 200 cc de solución salina normal más 23 ampollas de cloruro de sodio, que nos va a llevar a los 1283 milimoles que necesitamos.